El proceso de corrupción de la contratación en Colombia es algo que viene y que es endémico. Nosotros no somos los promotores de la corrupción en Colombia. La corrupción en Colombia, pues como en cualquier país, es algo que inherente a la naturaleza humana. El escándalo por presuntas irregularidades en la contratación de grandes obras para Bogotá. Según el ente supervisor, las empresas del Grupo Nule desviaron millonarios recursos de anticipos por estas obras. Los Nules eran personas admiradas. Eran unas personas muy cultas, bien vestidas, les gustaba vivir bien. Teníamos negocios muy bonitos y negocios muy rentables. Estos señores estaban involucrados en la construcción de obras importantísimas para el país. Queríamos ser los empresarios más grandes, no solamente de Colombia, pensábamos en ser los empresarios del mundo. Guido, Manuel y Miguel Nule, el Grupo Nule. Empresarios Nule con la Fiscalía. Los municipios de Tocaima y Agua de Dios, Cundinamarca, están en riesgo de quedarse sin agua. Uy, no, aquí muy regular es el servicio del agua. Y hay veces llega toda puerca. Hoy fue cancelado el millonario contrato de operación de servicio que estaba a cargo del Grupo Nule. Las empresas del Grupo Nule tienen a su cargo la construcción de 34 obras públicas en diferentes regiones del país. Noticias RCN conoció que las deudas de las empresas del Grupo Nule ascienden a 754.000 millones de pesos. No hay ninguna obra pública acabada. El caso de los Nule es la mayor defraudación de dineros públicos en la historia de Colombia. El anticipo terminó en apartamentos de lujo y carros de lujo y pendejadas. Estos señores desde el principio llegaron fue a apoderarse de la contratación en Bogotá. Uno se pregunta, ¿a qué puede deberse ese grado de omisión en la actuación de las autoridades del gobierno del alcalde Samuel Moreno? Si hubiera sobornos, si hubiera comisiones, tanto el que entrega la comisión como el que la recibe tiene que irse para la cárcel. Nunca se renunció por los Nule. Por considerar que es un peligro para la sociedad, un juez envió esta tarde a la cárcel al suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. La corrupción de los Nule es una corrupción que llega a todos los rincones del Estado. Este sistema mafioso de políticos, de contratistas, de abogados prestigiosísimos, de relacionistas públicos, ha transformado el Estado para que el robo sea legal. La prensa lo ha titulado el caso de los Nule, pero ellos son la punta del iceberg. Y eso es solamente el 10%, ¿no? El casi 90% está por debajo. Público no todavía, por favor, solamente los medios de comunicación para irnos organizando. Muy buenas tardes, transmitimos desde la sala 219 de audiencias en el edificio judicial de Palo Quemado en Bogotá. Está comenzando en estos momentos la audiencia pública que busca imputarle cargos a los señores Nule y a Mauricio Galofre y también... Los primos Miguel, Manuel y Guido Nule y su cuñado Mauricio Galofre fueron acusados de falsificar documentos y de pagar sobornos para ganar los millonarios contratos de construcción de la tercera fase de Transmilenio, la red de transporte masivo de Bogotá y los de mantenimiento de la malla vial de la zona sur y suroriental de la ciudad. Los Nule aceptaron que los dineros de los anticipos destinados para las obras no fueron utilizados en estas, sino que los desviaron a varias de las empresas que hacían parte de su conglomerado. Y muchos de esos anticipos, señor juez, era para préstamos entre sí, para adquirir otras empresas, para cubrir otros contratos. Y algunos dineros también iban para pagar unas comisiones a altos funcionarios del Estado. Los Nule acusaron al entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y a su hermano, el senador Iván Moreno, de liderar una compleja red de corrupción en la capital, en la cual las obras de infraestructura eran otorgadas a nuevos contratistas a cambio de comisiones. Estamos haciendo declaraciones, poniendo en riesgo nuestra vida, las de nuestra familia, las de nuestros hijos. Y por eso, aquí lo único que está pidiendo es seguridad. No los vayan a silenciar.
No los vayan a silenciar. Los primos conformaron el llamado Grupo Nule, una red de empresas en sectores de energía, agua y construcción que en pocos años se convirtió en la estrella naciente de la contratación pública del país, facturando en negocios más de 200 millones de dólares al año. Para construir la tercera fase de Transmilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, los Nule recibieron un anticipo de 81.000 millones de pesos. Al año de recibir el dinero, era claro que parte de este no había sido invertido en la obra, pues los retrasos eran evidentes en varios frentes. La falta de programación en las actividades por parte de los contratistas. No había programación de actividades. No pago de salarios de los trabajadores, si no le pagaban cómo iban a trabajar. No adquisición de equipos y combustibles para estos. Sin equipos, a pura pala y garlancha era muy difícil hacer la obra. Los Nule no querían hacer obras, los Nule montaron una estructura para ganar licitaciones públicas y a partir de esas licitaciones públicas quedarse con anticipos que iban a engordar sus intereses personales. Y por eso me referí también al delincuente de cuello blanco. Esa no la hace un atracador de la carrera ESI. Esa hueá no la hace un atracador de la carrera ESI. El 7 de septiembre de 2010, tras la cesación de pagos a sus empleados y una gigantesca deuda, el sueño de los Nule llegó a su fin. La Superintendencia de Sociedades ha decretado la liquidación judicial inmediata de las sociedades comerciales del grupo empresarial Nule. Algunos meses antes, los Nule habían solicitado la reestructuración financiera de sus empresas, pero esta fue negada debido a múltiples irregularidades encontradas al estudiar el caso. La contabilidad en ese momento era claramente insuficiente, inadecuada y no reflejaba de ninguna forma la realidad de las empresas. Las deudas que aparecían, el pasivo que aparecía en este reporte era monumental. Y como le digo, no había ningún elemento ni ningún plan de negocios que vislumbrara la posibilidad de que ese grupo pudiera salir adelante. Hace pocos minutos terminó el plazo fijado por el gerente liquidador de las empresas, quien decidirá cómo repartir los pocos activos que dejaron los jóvenes empresarios. Ellos se describían a sí mismos como un grupo empresarial, pero nunca se habían registrado como tales. Y si uno va a ver la composición accionaria, era complicado armar el grupo. De hecho, ellos no estaban en las juntas directivas de la mayoría de empresas. Había por lo menos 80 y tantos consorcios, reuniones temporales, en que ellos participaban, que no formaban parte de la malla empresarial, sino que eran asociaciones entre contratistas para ejecutar algún tipo de obra. Entonces, esos anticipos que recibían los Nule no iban, en la mayoría de los casos, a las horas correspondientes, porque cualquier giro de esos entraba inmediatamente a una caja común que se repartía en todas las sociedades. O sea, que lo primero que nos damos cuenta es que esto es mucho más grande de lo que habíamos pensado originalmente. En los últimos 20, 25 años, buena parte de los servicios estatales han sido entregados en concesión. Estamos hablando de recursos que valen cientos de miles de millones de pesos. Entonces, estos negocios los entrega el Estado. Y muy prontamente, políticos, contratistas y sus socios descubrieron que ahí estaba el negociado del siglo. Miguel y Manuel Nule son hijos de Miguel Ángel Nule Amin, un influyente líder político de la costa norte del país que en 1982 fue gobernador del departamento de Sucre. Mis hijos, unos muchachos muy sencillos, muy humildes, se levantaron aquí en Sincelejo. Destacados en sus estudios de bachillerato, a comienzos de la década de los 90, Miguel y Manuel Nule se trasladaron a Bogotá a estudiar ingeniería civil en la Universidad de los Andes. En 1994 regresaron a Sincelejo, donde fundaron MNB, una empresa de ingeniería civil que realizó obras menores como la remodelación de parques, la construcción de aulas escolares, la pavimentación de vías barriales y la canalización de aguas. Con los años, MNB se convirtió en la empresa principal de los Nule. Ellos se asocian, eran muy unidos, siempre fueron muy unidos desde pequeños, y se asociaron y se complementaban muy bien. En 1997 los Nule construyeron obras menores en Sincelejo por unos 70 millones de pesos. En el 99 hicieron obras por 108 millones de pesos. Mientras tanto, su primo Guido gozaba del privilegio de pertenecer a la élite social barranquillera. Respetados por la sociedad y la ciudadanía del Atlántico, Guido padre y su esposa Ginger fueron muy activos política y socialmente en la región. La corrupción es un mal endémico que desafortunadamente nos golpea a todos, Humberto.
nos golpea tanto, que es lo que retrasa completamente a los pueblos y que retrasa sobre todo a la gente más necesitada y a la gente más vulnerable. Debemos entregarles a los barranquilleros y barranquilleras una esperanza sobre un nuevo futuro, un futuro más equitativo. Graduado del Colegio Parish, el más exclusivo de Barranquilla, Guido se trasladó a Bogotá a estudiar Administración de Empresas en la Universidad Javeriana. Entonces Guido se asoció con sus primos. En el 99, Katia se casó con Alex Char, entonces concejal de Barranquilla e hijo de Fuad Char, un prominente político y empresario, quien ha sido gobernador del Atlántico y senador de la República, y a la vez propietario de la Supertiendas Olímpica, del Club de Fútbol Atlético Junior y del más grande emporio económico de la región. Guido padre, un importante líder del sector energético de la costa norte, influyó en el crecimiento de MNB. En los siguientes años, MNB construyó en la costa norte más de 1000 kilómetros de redes de gas domiciliario para Surtigas, una empresa del grupo Promigas. En 1998, los Nule trasladaron sus empresas a Bogotá y abrieron una oficina en la zona del Parque de la 93. Yo creo que de alguna manera ellos traen esa sensación de que los señores de la tierra lo pueden todo y que tienen una especie de halo especial, sí, como hacían los señores feudales antes, que ellos sí tenían el derecho y los otros no. Buscando aumentar el volumen de sus negocios, se asociaron con Horacio Mendoza, un conocido constructor de Sincelejo, padre de Rina, la esposa de Miguel Nule. Su suegro, que era un contratista grande con el Estado, los apalancó haciendo parte de proyectos y presentándose con ellos para darles un mayor K de contratación para poder contratar obras de superior magnitud o de mayor valor. En 1999 fundaron la empresa Bitácora Soluciones y un año más tarde Gas Capital, que construyó redes de distribución de gas domiciliario para la multinacional española Gas Natural. Este negocio multiplicó la facturación de los Nule en apenas un año y los llevó a Río de Janeiro, donde crearon una filial para extender las redes en esa ciudad. A finales del 2002, los Nule fundaron Aguas Capital, consorcio con el que ganaron la concesión de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para operar la red de distribución del acueducto en la zona norte de la ciudad. Este contrato tuvo un valor de 60.000 millones de pesos. En aquel entonces, la concejal María Victoria Vargas denunció irregularidades en la adjudicación de este contrato. Aguas Capital no cumplía con los requisitos que se exigían en el pliego de condiciones. Esas firmas debían tener un socio operador y que el socio operador debía tener una experiencia mínima y continua de 5 años en la prestación u operación de servicios públicos domiciliarios previos a la apertura de la licitación respectiva. Su socio operador era la empresa Técnica Hidráulica de Cuba, que era una firma que había sido constituida en primer lugar en las Islas Vírgenes Británicas y cuyo objeto no se correspondía con la prestación de servicios públicos domiciliarios. Las compañías con que ellos acreditaban la experiencia, pues eran compañías de papel o eran empresas de una calidad técnica absolutamente inferior. Las irregularidades en el contrato de aguas en Bogotá también fueron evidentes en otros aspectos. Y comienzo a investigar y me doy cuenta que el primer contrato se lo dieron en el 2003, Aguas Capital con C. Y después ellos incumplen ese primer contrato, obvio, no tenían los requisitos, no tenían experiencia en la prestación o operación de servicios públicos. Entonces encuentro que el segundo contrato también, después de los 5 años, por el tiempo por el cual les dieron el primer contrato, se lo dan a Aguas Capital, pero ya no es Aguas Capital con C, ya es Aguas Capital con K. Por no estar conformados como grupo empresarial, los Nule creaban empresas que en apariencia eran independientes, pero en realidad en muchas de ellas los accionistas y el capital eran los mismos. Y encuentro que son los mismos socios. Miguel Nule Velilla era el representante legal de la sociedad Aguas Capital, que igualmente estaba también Gas Capital, que unas veces figuran en la junta directiva como principales, otras veces figuran como suplentes, otras veces como representantes legales, que los familiares también hacían parte de las juntas directivas, y me encuentro que ellos le solicitaron a la empresa de acueducto el año pasado les autorizara la cesión de ese contrato, del segundo contrato. Entonces ya estaba todo listo, ya prácticamente estaba aprobada la cesión. Cuando yo conozco a quién se lo iban a ceder, era una firma TGA o una promesa de sociedad que entre otras estaba otra vez Técnica Hidráulica S.A., o sea, la misma de hacía 10 años, del 2003. Así, los Nule siguieron creciendo.
Al año siguiente, fundaron Aguas del Alto Magdalena, con la que ganaron la concesión del acueducto y alcantarillado de los municipios de Tocaima y Agua de Dios en Cundinamarca. Algunos años después obtuvieron la operación del acueducto de Magangué en Bolívar y de varios acueductos de municipios del departamento del Magdalena a través de Aguas Capital Macondo, y después llegaron a Cúcuta y a municipios aledaños a través de Aguas Capital Cúcuta y Aguas de los Patios. Las relaciones sociales y políticas de los Nule, heredadas de la influencia de sus padres, fueron fundamentales en la consolidación de su crecimiento empresarial. Ellos entraron de una vez con los poderes políticos, los intereses económicos, de una vez montaron su equipo sin tener músculo financiero, sin tener experiencia, pero se rodearon bien. Alguien les abre las puertas. Ellos no han tumbado las puertas, alguien les abrió las puertas. Ellos tenían una cosa, tenían lo que diríamos una gracia costeña, sin lugar a dudas que la tenían. Eran unos relacionistas públicos extraordinarios. Y son hábiles, tienen sus alfiles políticos. Es curioso que uno de sus alfiles políticos sea Joselito Guerra. Joselito Guerra fue una persona que estuvo vinculada al proceso 8000. José Guerra de la Espriella, originario de Sucre, fue muy cercano a la familia Nule, pues desarrollaron actividades políticas en la región. En 1998 perdió su curul como congresista tras ser condenado a 90 meses de prisión por recibir dinero del cartel de Cali. En junio de 2003, el Ministerio de Transporte expidió el decreto 1800, mediante el cual creó el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, con el objeto de modernizar, estructurar y administrar los proyectos de infraestructura de transporte que se desarrollaran en el futuro mediante alguna forma de vinculación de capital privado. En el 2004, el Ministerio de Transporte sacó a licitación pública la concesión de la vía Bogotá-Girardó, en su momento calificada como la obra de ingeniería más grande en la historia del país. Para asegurar su transparencia, la adjudicación final fue emitida a través de la televisión pública en una maratónica jornada de casi 7 horas. Yo no creo en las audiencias públicas. Yo creo más en esas reuniones donde el gobierno consulta al mercado de manera transparente que unas audiencias que se hacen al final, donde ya las cosas muchas veces están cocinadas. La Procuraduría había solicitado declarar desierta la licitación, pues la consideraba inconveniente financieramente y con vacíos en el pliego de condiciones. La construcción de la doble calzada por la vía más transitada del país era la primera pieza de un ambicioso proyecto del Ministerio de Transporte. Este proyecto es la continuación de un gran esfuerzo nacional en modernizar la red de infraestructura. Entre los proponentes estaban las más grandes y reputadas firmas de ingeniería y construcción del país. El Grupo Nule participó a través de la promesa de sociedad futura Autopista Bogotá-Girardó, compuesta por sus empresas MNB y Gas Capital, en sociedad con Álvarez y Collins, Vergel y Castellanos Ingenieros Asociados y Alejandro Charchar Hub. Su propuesta fue de 882.000 millones de pesos. La concesión ganadora tendría la administración de la vía hasta recaudar el dinero de su propuesta por cobro de peajes. A contraprestación, debería financiar la construcción de la doble calzada y un túnel a la altura del Boquerón. Para esto, la concesión tenía que acreditar más de 3 kilómetros de experiencia en la construcción de túneles. Tengo pruebas aquí, señor ministro, de cómo el INCO ha venido direccionando el proceso. Tras una larga disputa entre los abogados de las partes, el consorcio de los Nule, la promesa de sociedad futura Autopista Bogotá-Girardó, logró descalificar a su más fuerte competidor, el consorcio vial del Sumapaz. El primer proponente debe ser rechazado. Al denunciar que este solo cumplía con 2.988 metros de experiencia en construcción de túneles, es decir, 12 metros menos de los requeridos. Usted sabe, señor ministro, que cuando se inicia la construcción de un túnel, en el proyecto puede decirse una longitud, pero luego, como consecuencia ya de la construcción, es absolutamente imposible que dé exactamente la misma medida. Tras una larga deliberación, el INCO declaró al consorcio de los Nule como el ganador. Promesa de sociedad futura concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A. Al ganar la concesión más importante del país, los Nule entraron a las grandes ligas de la contratación pública y fueron llamados los nuevos cacaos. Su vida de empresarios exitosos no ahorraba gastos.
Ellos pasan de ser unos pequeños e insignificantes contratistas de provincia a convertirse en los nuevos cacaos de la contratación. Se vuelven las figuras sociales de Colombia. Las grandes promesas de la infraestructura en nuestro país. Eran visitados socialmente, hacían grandes agasajos, eran las figuras de las reuniones sociales. En los siguientes años, los NULE ganaron licitaciones por todo el país para administrar acueductos, construir cárceles, pavimentar carreteras, gestionar el servicio de grúas y patios de Bogotá, vigilar la calidad de la bienestarina, supervisar la construcción del túnel del Congreso, construir oficinas y bodegas a la DIAN, administrar las regalías, controlar los recaudos de los sistemas masivos de transporte. Estaban en todo. Yo creo que en Colombia hay muy pocas empresas integrales de ingeniería, así que sean fuertes en todas las áreas de negocio, y ya de entrada el crecimiento de los NULE debió haber llamado la atención de los adjudicantes o de las personas que evaluaban estos pliegos, porque es muy raro el crecimiento integral de los NULE como grupo de ingeniería, a pesar de que ellos hicieron adquisiciones de empresas especializadas. ¿Por qué? Porque trasladarse de un negocio a otro, adquirir experiencia en un negocio, es una cosa que toma mucho tiempo, y en Colombia ejecutar obras es difícil, por el terreno, por la falta de diseños, por la falta de disponibilidad de recursos. Es decir, usted no se debe meter en lo que no sabe hacer, y los NULE se metieron en todo. En una entrevista que les hacen a ellos en alguna revista nacional, donde son portada, ellos anuncian de una manera un tanto rimbombante que van a participar de la construcción de la ampliación del Canal de Panamá. Cosa que es fantasiosa, pero pues le da a usted una idea de las ínfulas de grandeza que tenían estos señores. Éramos unos grandes empresarios y teníamos unos grandes contratos, y cometimos el peor error de todos, que era mirar nuevas cosas sin terminar de... Sin haber cumplido. No solamente sin haber cumplido, porque estábamos cumpliendo. Nosotros siempre estábamos cumpliendo. Pero sin haber consolidado los demás negocios que eran espectaculares, eran unos negocios divinos. La concesión Autopista Bogotá-Girardot dividió la obra en 4 partes entre sus socios. A los NULE les fue asignada la construcción del trayecto entre Bogotá y Fusagasugá. La monumental obra requería de una enorme financiación. Para esto, el consorcio Bogotá-Girardot emitió bonos de la concesión por 250.000 millones de pesos. La vía Bogotá-Girardot crea un fondo y emite unos bonos en el mercado público de valores. Y esa colocación en su momento fue pionera. Y los fondos de pensiones y los inversionistas saltaron a poner ahí la plata. ¿Por qué? Porque se suponía que esta obra era muy importante, que era una obra que se iba a ejecutar, que era una obra que iba a generar unos recaudos de peajes muy cuantiosos, y porque era un buen negocio. La calificadora de riesgos Duff & Phelps calificó los bonos como AAA. Sin embargo, al momento de iniciar la obra, parecía que los NULE no contaban con los recursos que decían tener. El cierre financiero, que era determinante para ese proyecto, era la cantidad de dinero que realmente esos señores y sus socios iban a invertir en la obra, pues no lo cumplieron, y eso fue evidente apenas arrancó la adjudicación, porque debieron recibir apoyo de la Dirección Nacional de Estupefacientes a través de unos créditos. Entonces era claramente omisivo, o era claramente falsa la declaración que estos señores hacían. Ellos decían, yo tengo X cantidad de dinero, y el día en que arranca la obra, pues no lo tienen. Tienen que salir a pedirlo prestado. El préstamo de la Dirección Nacional de Estupefacientes por 26.000 millones de pesos fue duramente cuestionado, pues dineros públicos incautados a la mafia financiaban a una concesión que debía ser costeada por privados. La única razón para hacer concesiones es que la plata venga del sector privado. ¿Qué hace el Estado adjudicando concesiones si los concesionarios no traen dinero? ¿Para qué hacemos eso? Para que el señor cobre peajes y en la medida en que recaude ejecute obras. Esa es una debilidad estructural del esquema de concesión nacional, del cual los NULE entraron a aprovechar como han aprovechado muchos otros. Todo este aparato que tenían mediático quiso mostrar que ese era un préstamo totalmente legal, cuando realmente podía ser legal, pero era irregular. Que de hecho no era préstamo ni crédito, era una inversión. Y por eso es que empiezan a desvirtuarse mucho las cosas y a tergiversarse. Era una inversión que hacía el DNE en una empresa. Era una estrategia audaz, si se quiere, empresarialmente, pero por parte recursos del Estado. ¿Pero por parte de quién? Que lo permite la audacia. Sí, pero no corresponde a mí decírtelo, ni a los colombianos. A mí me invitaron a presentar unos negocios
porque les parecían interesantes. Yo los presenté y ellos hicieron una inversión en mí. Yo nunca fui uno de ellos. A ninguno de los demás contratistas ni miembros de ningún consorcio les prestaron esa plata ni a esos intereses. Entonces ahí ya había un problema de liquidez. Eso es 2006. En ese momento, si los controles hubieran funcionado en este país, ese día hubiera caído el Grupo Nule. Sin embargo, le siguieron dando y se le siguieron dando. Los Nule siguieron creciendo exponencialmente por todo el país. A la par que fundaban y compraban empresas, ganaban licitaciones. Todos querían hacer negocios con ellos. A los pocos años de iniciar actividades, el Grupo Nule tenía el crecimiento empresarial más rápido y prometedor de Colombia. Milagros empresariales no existen. Un milagro empresarial se demora 40 años en ocurrir. ¿Qué hacían los Nule? Los Nule, que supuestamente eran ingenieros, no tenían como objeto de su negocio hacer obras. Los Nule no hacían obras. El objeto del negocio de los Nule era ganar licitaciones públicas. La concesión autopista Bogotá-Girardot le entregó al Grupo Nule 89.000 millones de pesos de la emisión de los bonos, como anticipo para iniciar obras en su trayecto. Bueno, Guido, con esto damos comienzo a qué. Al inicio del túnel del Boquerón, que actualmente pues no ha sido bautizado, lo van a hacer los mismos colombianos a través de un concurso que vamos a hacer. Ellos pueden hacer la excavación aproximadamente en 2 años, 2 años y medio. Deberíamos estar terminando el túnel contractualmente en 5 años. Creería que con la ayuda de Dios vamos a terminarlo en 3 años. En el 2006, los Nule diversificaron sus empresas y crearon Capital Energy para participar en la compra de la empresa de energía del Tolima, Enertolima. Sin embargo, fueron derrotados en subasta por el grupo del empresario Alberto Ríos, pero tras ganar la puja y con la necesidad de un socio con dinero en efectivo, Alberto Ríos contactó al Grupo Nule. ¿Por qué se llama el Grupo Nule? En primer lugar, porque en esa época el Grupo Nule era una empresa de un gran reconocimiento nacional. Estamos hablando del 2006, cuando es una de las empresas de mayor prestigio en la construcción de obras públicas en el país. En ese momento no surgía ningún cuestionamiento público ni delicado por el manejo de las finanzas del Grupo Nule. Los Nule pagaron 38.000 millones de pesos por la compra del 49% de la empresa de energía del Tolima, probablemente su mejor negocio. En este momento todavía no se sabe si realmente el dinero de la doble calzada, los anticipos de la doble calzada, terminaron en la inversión de la capitalización de la empresa de energía del Tolima. Ese es un hecho que en este momento todavía está en investigación y sobre el cual no existe ninguna certeza. En el 2006 salió a licitación la construcción y modernización del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, una obra de ingeniería cercana a los 650 millones de dólares que atrajo a las principales firmas de ingeniería del país. Confiados de su triunfo, los Nule participaron en la licitación. Obviamente un negocio como el aeropuerto, que no tenían la intención de hacer tampoco, era ganarse esa licitación para otra vez engordarse con el anticipo y crear ese entramado de estructuras de pirañas devoradoras de licitaciones. El 24 de agosto del 2006, los Nule fueron derrotados por el Grupo Opaín en la licitación del Aeropuerto El Dorado. Un fuerte tropiezo que se interpuso en su crecimiento. Para entonces, la doble calzada Bogotá-Girardot empezó a tener retrasos. La mayor causa del retraso es la mala gestión predial por parte del concesionario. En esta vía, que es de más o menos 130 kilómetros, el concesionario debería haber adquirido alrededor de 1.800 predios. Los Nule debían aportar 36.000 millones de pesos para la compra de predios. Aquí vinieron unas muchachas varias veces, me miraron la casa, me la retrataron por todos lados, cogieron retratos por dentro y por fuera, y después me llamaron a las oficinas de Soacha y allá arreglamos el precio. Nunca me dieron un peso ni nada de eso. Después ya salieron con el cuento de que los Nules eran los que habían hecho el primer contrato y que luego esa gente se había llevado la plata y que por eso no habían hecho este tramo. Entiendo que el faltante entre lo que se adelantó y las obras que se entregaron fue del orden de 70.000 millones de pesos. Para entonces, varias empresas de los Nule comenzaron a incumplir con sus obligaciones fiscales. MNB y Gas Capital, por lo menos, no habían presentado declaración de renta durante el año 2006, 2007,
2008 y una parte de 2009 y 2010. Para todas y cada una de las licitaciones que se presentaban, para todas y cada una de las licitaciones que se presentaban, que no eran menos de 300, 250, 200 al año, porque fueron diferentes episodios en 12 años, para todos los momentos que se presentaron, debíamos tener por obligación y por ley los parafiscales al día. Una cosa es tener obligación de presentar los parafiscales. Perdón. Y otra realmente presentarlos. ¿Por qué? Porque si usted dice, bueno, si en los contratos nosotros pagábamos unas coimas, pues la gente puede pensar, que es lo que yo pensaría, pues si pagaban para una cosa, podían pagar para que les garantizaran que no necesitaban estar al día con los trabajadores. Me gusta tu pregunta, pero ese tipo de detalle, de no pagar un parafiscal, es rechazo inmediato, absoluto. Ellos han dicho públicamente que la deuda con la DIAN es aproximadamente unos 25.000 millones de pesos. Es una cifra muy importante. Yo conozco tenderos en Colombia que por no pagar un IVA de 500.000 pesos han acabado presos. En declaraciones ante la justicia, los Nule reconocieron haber falsificado documentos y haber pagado sobornos para ganar la adjudicación de contratos en Bogotá. En diciembre de 2011 fueron condenados a 7 años y medio de prisión por peculado al aceptar que los dineros de los anticipos destinados para la construcción de la tercera fase de Transmilenio, la red de transporte masivo de Bogotá, no fueron utilizados en esta, sino que los desviaron a varias de las empresas que hacían parte de su conglomerado. Como el señor Miguel, en la audiencia pasada, manifestó que no sabía que pasar el dinero del anticipo a una cuenta era peculado. Le voy a decir que el peculado no fue por pasar el dinero del anticipo a una cuenta, fue por pasarla a una cuenta y gastarse el dinero. En septiembre de 2010, MNB, Gas Capital y otras empresas de los Nule fueron liquidadas, pues sus deudas superaban los 600.000 millones de pesos, convirtiéndose así en la quiebra empresarial más grande de Colombia. A mediados de 2007, los Nule, buscando liquidez, pidieron prestados $35 millones a los fondos extranjeros Arco Capital Corporation y Quantec Asset Management. Para nosotros empieza un gran momento complicado a partir del año 2007-2008, donde empezamos a buscar créditos por fuera de la banca comercial. Necesitados de negocios que les dieran solvencia económica, los Nule pusieron sus ojos en las grandes obras de infraestructura de Bogotá. En septiembre de 2007, el último año de la alcaldía de Lucho Garzón, se abrió la licitación de la fase 3 de Transmilenio, una obra clave para la movilidad en Bogotá. 10ª y 26 quedarán contratados en este gobierno y ya abrimos licitaciones. Transvial se presentó aspirando a construir el tramo de Transmilenio por la calle 26, el más grande y costoso de la fase 3, presupuestado en 315.000 millones de pesos. Necesitados de asegurar su triunfo, los Nule buscaron contactos dentro del IDU, el Instituto de Desarrollo Urbano, encargado del proceso licitatorio. Los Nule, buscando ajustar los pliegos a sus necesidades, contactaron a Inocencio Meléndez, de San Onofre Sucre, para entonces subdirector jurídico del IDU. Ante la Fiscalía General de la Nación, Mauricio Galofre, cuñado de los Nule, declaró: con él se hicieron durante el proceso de pliegos y prepliegos varias modificaciones, que fueron las que nos permitieron a nosotros participar y fue lo concerniente al cupo de crédito. Este cupo de crédito les era difícil conseguirlo y se logró sustituirlo por la experiencia en consecución de financiación a cambio de una contraprestación económica a favor de Inocencio. Inocencio Meléndez les pidió 4.500 millones de pesos. No le entregaron eso, pero le entregaron un apartamento y le entregaron un carro. Igualmente, Inocencio Meléndez es el único doctor que hay en Colombia en contratación de obra pública. Pero el doctorado lo aplicó en otros menesteres. Los pliegos de la licitación de Transmilenio por la calle 26, hechos a la medida de los Nule, con requisitos financieros muy exigentes, hizo que los competidores de Transvial fueran descalificados. La Fiscalía comprobó que para cumplir con las condiciones de los pliegos, los Nule falsificaron los balances financieros y el patrimonio de Tiasa y Condux, dos de sus socios en el consorcio. Sin embargo, esto no era garantía de que Transvial ganara la licitación. Dado que éramos los únicos proponentes, sabíamos la intención que tenía
de declarar desierta esta licitación. Buscando asegurar el triunfo en la licitación, Miguel Nule contactó a su amigo Germán Olano, entonces representante a la Cámara, quien tenía un amplio conocimiento del funcionamiento de la contratación en el distrito, pues fue concejal de Bogotá por muchos años. El señor Germán Olano ayudaría para que esa licitación no fuera declarada desierta. Según declaraciones de Miguel Nule, Germán Olano los contactó con Julio Gómez, para entonces un pequeño contratista de Bogotá. Según Miguel Nule, Julio Gómez tenía influencia con Liliana Pardo, para entonces directora del IDU. La señora Liliana Pardo es directora del IDU, está acusada y está encarando un juicio porque la teoría de la Fiscalía es que todo se gestó con el conocimiento pleno de la señora directora. Miguel Nule declaró que por esta intermediación el Grupo Nule pagó 3.500 millones de pesos. A mí me consta que los 3.500 millones de pesos eran 1.750 millones de pesos que se harían a nombre del señor Julio Gómez y 1.750 millones a nombre del señor Germán Olano, y que efectivamente le entregarían dinero a un funcionario público, la doctora Liliana Pardo, directora del IDU, y que era quien adjudicaba o dejaba de adjudicar la licitación. El 27 de diciembre de 2007, a los Nule les fue adjudicada la construcción de Transmilenio por la calle 26, un contrato por 315.000 millones de pesos. 4 días después, el 1 de enero del 2008, con cerca de 1 millón de votos y a nombre del partido Polo Democrático Alternativo, Samuel Moreno Rojas se posesionó como alcalde de Bogotá. Samuel Moreno ya se vacunó contra la corrupción y la politiquería, ya vacunó a todos. Hace rato estamos vacunados contra la corrupción, contra el clientelismo, contra la burocracia, contra las malas prácticas. Cuando Samuel Moreno se posiciona de alcalde, los Nule quieren tener relaciones cercanas a Samuel Moreno porque el contrato les va a tocar ejecutarlo durante la administración de Samuel. Y tenían intereses, ¿para qué? En malla vial. ¿Tenían intereses en qué? Porque ellos tenían premeditado lo de su anticipo. En el gobierno de los Moreno Rojas más bien se dio, insisto, otra circunstancia, que les hincaron los dientes en la yugular para ver cómo obtenían determinados funcionarios coimas, comisiones, etcétera, de los Nule, porque ese submundo de los funcionarios que dejaran la corrupción y de los contratistas que dejaran a la corrupción, en ese submundo se sabía que los Nule estaban perfectamente dispuestos a pagar ese tipo de comisiones y de coimas. Y es que en algunos anticipos que no puedo decirte cuáles, ni cuánto, ni cómo, salió dinero para pagar lo que vulgarmente han llamado coimas o comisiones. Investigaciones de la Procuraduría confirmaron que en julio de 2008, Álvaro Dávila, un reconocido abogado, asesor de varias entidades del distrito y amigo de infancia de Samuel Moreno, concertó en un café de Starbucks de Miami una reunión con Miguel y Guido Nule para presentarles a Iván Moreno. Se reunieron en un desayuno Iván Moreno Rojas, Álvaro Dávila Peña, Miguel Nule Velilla y Guido Nule Marino. La tesis del procurador Alejandro Ordóñez, esbozada durante la lectura del fallo de destitución del senador Iván Moreno, es que los asistentes a la reunión en Starbucks acordaron que en adelante los Nule recibirían buen trato de la administración distrital y la adjudicación de futuros contratos a cambio de comisiones. Adicionalmente, Iván Moreno le solicitó a Miguel y a Guido Nule que le entregaran las áreas de uso exclusivo de la concesión Autopista Bogotá-Girardot para instalar estaciones de gasolina, negocio al que se dedicaba su esposa, Lucy de Moreno. Los señores Iván Moreno y Samuel Moreno tendrían una participación del 6% en los contratos que se adjudicaran en Bogotá y el señor Contralor el 2%. En octubre de 2008, el IDU abrió la licitación para el mantenimiento de toda la malla vial de Bogotá. El Grupo Nule participó a través de 2 consorcios en asocio con 2 empresas italianas y 2 empresas de Julio Gómez. El 26 de diciembre de 2008 resultaron ganadores de 2 contratos que cubrían la zona sur y suroriental de la capital. Se les adjudican 2 de los 6 distritos de conservación de la malla vial. Ambos contratos sumaron 194.000 millones de pesos.
Según las investigaciones de la Fiscalía, al recibir los anticipos, los Nule pagarían las comisiones pactadas con los hermanos Moreno por la adjudicación de estos contratos a través de un sofisticado procedimiento que pretendía no dejar rastro. Se logra la adjudicación del contrato. Con la adjudicación del contrato se hacen a unos anticipos. Esos anticipos se reciben. Con esos, digamos, en las arcas del contratista, los anticipos, se celebran unas ofertas mercantiles, en términos gráficos, un subcontrato. Y era a través de esa forma de subcontratación como dirigían los dineros para pagar las dádivas y las comisiones. Según declaraciones de Manuel Nule a la Fiscalía, las comisiones se pagaban haciendo subcontratos por parte de los consorcios con otras empresas como Cosco de Julio Gómez. Se le entregaban los dineros a Cosco y no sé exactamente cómo llegaban los dineros a sus destinos, no directamente a Dávila, sino a los señores Moreno. Los montos de dichas comisiones ascenderían a la suma de 15.030.869.962 pesos. Esta promesa remuneratoria a favor de ustedes, señor alcalde, y decía que cabe señalarlo, de su hermano, el senador Moreno Rojas, fue estructurada por el abogado Dávila Peña y era a pagar por los miembros del Grupo Nule. Ya me empecé a inquietar en grande en el gobierno de Samuel Moreno Rojas, porque la ciudad se volvió un semillero de referencias a la corrupción. Entonces allí empezamos con otros concejales a preocuparnos sobre el tema. Incluso le escribimos una carta respetuosa al alcalde diciendo: alcalde, hay muchas referencias sobre estos temas, por favor actúe en relación con esto. El alcalde nos contestó muy amablemente, como es él, pero las cosas se quedaron allí. Revisen todas las actas, revisen todas las audiencias de adjudicación de la licitación pública, a ver si hay una sola observación de que fueron presionados, de que fueron chantajeados o de que se les exigió algo a cambio. Varias investigaciones revelaron un creciente favoritismo en la entrega de contratos en Bogotá al círculo cercano del alcalde Samuel Moreno y de su hermano Iván. A esto se le llamó el carrusel de la contratación. El carrusel da la impresión de referirse a una dinámica giratoria, de unas personas que se ganan los contratos y después vuelven por esos contratos. Las sospechas de los investigadores se dirigieron hacia varios contratistas que financiaron las campañas políticas de algunos concejales de la ciudad y de los hermanos Moreno, y posteriormente habrían sido beneficiados con millonarios contratos de obra pública. O sea que así incluso encontráramos esos contratos muy bien hechos, lo que se ha advertido por cuenta de la evidencia que tiene la Fiscalía es que fue direccionado ex profeso a que se adjudicaran a estas personas. Adjudicaron gigantescos paquetes de contratos, pero de centenares de miles de millones de pesos, a redes de sociedades, a sociedades articuladas entre sí, controladas por amigos de Iván Moreno, en particular al señor Emilio Tapia, en parte también en articulación con Julio Gómez. El señor Julio Gómez era un contratista que jamás había participado en una licitación, porque él contrataba era con alcaldías locales a través de convenios interadministrativos. Pero por lo menos Julio Gómez es arquitecto. Pero es que el señor Emilio Tapia hizo el bachillerato, y el abuso y el manoseo fue tan absurdo que pretendieron imponerle a un señor como Emilio Tapia, que no representaba nada en el mundo de la contratación, que es apenas un bachiller, que no tiene tradición en la contratación, a manosear la contratación de la ciudad. El señor Tapia, la Fiscalía lo ve como una persona que conocía a los señores Moreno de tiempo atrás. Julio, que era el que contrataba en Bogotá, quiso pasar de contratista chiquito a contratista grande de un año a otro. ¿Usted cree que los contratistas grandes, Mario Huerta, Conalvía, Pavimentos Colombia, se van a dejar manosear? Y aparece Emilio Tapia con avión también, que se volvieron locos. Los contratos entregados por la administración de Samuel Moreno a Julio Gómez y Emilio Tapia alcanzaron los 170.000 millones de pesos. Los Nule, en declaraciones dadas a la Fiscalía, confesaron no solo haber pagado sobornos a los hermanos Moreno para obtener los 2 contratos de mantenimiento de la malla vial, sino también falsificar documentos de las empresas italianas socias del consorcio para mostrar mayor solidez económica. Estas falsificaciones fueron hechas por el cuñado de Manuel Nule, Mauricio Galofre. Como es un hombre que no tiene valores, que no tiene principios, como es un hombre químicamente malo, a Mauricio lo tenían para que hiciera las falsedades y los fraudes procesales, confesos por él mismo.
Estas alteraciones se hacían a los documentos que llegaban del extranjero. Se sacaba copia y sobre las copias se alteraba el valor. Pero por alguna razón, los NULE lo hacían una y otra y otra y otra vez y no pasaba absolutamente nada. El 5 de febrero de 2008, el grupo NULE, a través del consorcio SIT y en asocio con la empresa china Tianjin, participó en la licitación para el sistema de recaudo de Transmetro en Barranquilla. Para entonces, el alcalde era Alex Char, cuñado de Guido Nule. Tras resultar ganador el consorcio de los NULE, sus competidores denunciaron ante el Juzgado Primero de Barranquilla varias irregularidades en el proceso de adjudicación que se dio en pleno carnaval el día del entierro de Joselito Carnaval. El martes de carnaval fue el día de la audiencia, a donde los sistemas de control no estaban. Había un señor que lo presentaron en la mesa como representante de la Contraloría. Mi nombre es Alberto Atencio Salas, soy el Contralor Auxiliar de Desarrollo Urbano de la ciudad de Barranquilla. Y después supimos que el señor no pertenece a la Contraloría, lo habían despedido un mes antes. Las irregularidades eran tan evidentes que los demás proponentes protestaron. En todo caso nos retiramos y no acompañamos el proceso de aquí en adelante. No, porque frente a semejante arbitrariedad, ¿cómo nos vamos a quedar aquí? Declaramos a PSF Recaudo SIT Barranquilla ganador de la licitación. Tumbaron a la ciudad, robaron la ciudad. El 25 de junio de 2008, Enertolima, empresa de la cual eran socios los NULE junto con Alberto Ríos, ganó la subasta para comprar Enerpereira, la empresa de energía de Pereira. Enertolima pagó 180.000 millones de pesos por el 49% de Enerpereira, más 20.000 millones adicionales para asumir el control de la compañía. Para ese entonces, varias empresas de los NULE en diferentes lugares de Colombia empezaron a atrasarse en sus pagos a empleados y contratistas. No había dinero porque estábamos incurriendo en nuevos negocios. Y no había dinero porque estábamos respondiendo ante créditos costosos, que fue gran parte de lo que sucedió en la empresa. Pero ya estábamos montados en un tren que no podíamos bajar. No cumplían con pagos ni de personas que trabajaban para la empresa con empleo directo ni a los proveedores. A mí me quedaron debiendo aproximadamente 12 millones de pesos. Los tenían trabajando horas extendidas, no les pagaban horas extras, no les habían pagado salud, no les habían pagado nada. Los servicios públicos operados por los NULE comenzaron a tener dificultades. Vea, usted se va a bañar por la noche, a las 8 de la noche no hay agua. Eso es fijo, no hay agua. No llega a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. ¿Quién se va a bañar a esa hora? Ahorita no hay servicio de agua. Para poder sobrevivir económicamente, los NULE hicieron sus principales operaciones financieras a través de la firma comisionista de bolsa Proyectar Valores. Ese vehículo, a través de Proyectar Valores, facilitó para un desenvolvimiento de las empresas, para eludir algunas obligaciones legales, lo cual los protegía de los riesgos de embargos. Proyectar Valores era como la caja común, donde iban a parar casi todos los dineros de los anticipos. Esta caja unificada permitía cualquier cosa. Permitía que esta plata se moviera de una obra a otra obra, o de una obra a una finca, o de una obra a un carro de lujo, o a pagar la gasolina del avión, o afuera. Esto, como no había controles, pues permitía que la plata no se moviera por todas partes. A pesar de las dificultades económicas de sus empresas, los NULE mantenían su envidiable modo de vida. Empezaron a vivir como unos reyes, tenían carros último modelo, dice que aparentemente tienen 5 o 6 apartamentos en Miami. Entre enero y septiembre de 2008, Manuel Nule y su esposa Paula Galofre gastaron más de $170.000 con sus tarjetas de crédito de un banco suizo en viajes, cruceros, joyas, relojes, ropa de marca y otros objetos de lujo. A los ojos de la sociedad, seguían siendo los cacaos. Sin embargo, la banca se da cuenta relativamente rápido que tienen problemas. Y empiezan a cerrar los créditos en 2007 y 2008.
Tras la quiebra del Grupo Nule, investigaciones de la Contraloría concluyeron que las deudas del conglomerado con terceros sumaban cerca de 71.000 millones de pesos. A principios de 2009, Ener Pereira, la empresa adquirida por Ener Tolima, de la que los Nule eran socios, invirtió 36.000 millones de pesos de excedentes de liquidez en un fondo de capital privado llamado Proyectar Private Equity 2 años. Este fondo es hecho por Proyectar S.A. con dinero público, digamos, para inversión privada, que se creó entre los socios de Ener Tolima y Ener Pereira. ¿Quiénes eran los socios? No todos, solamente dos, Alberto Ríos y los Nule. Los demás nunca supieron. De ese fondo, ellos le prestan a los Nule y le prestan a Alberto Ríos. O sea, es casi que un autopréstamo. ¿Qué pasó con ese fondo? ¿Qué plata captó? ¿Qué inversiones se hicieron? No sabemos. En diciembre de 2008, los Nule recibieron 81.000 millones de pesos como anticipo para arrancar la construcción de Transmilenio por la calle 26. El 19 de enero de 2009, tras varios meses de retraso por problemas en los diseños, se inició la construcción de la fase 3 de Transmilenio. El alcalde Samuel Moreno supervisó, junto a la directora del IDU, Liliana Pardo, el comienzo de estas obras. Estamos precisamente de manera personal verificando todo el tema de los cierres, la señalización. Esperamos pues que nos rinda trabajando pues lo más que se pueda. Pusieron unos polisombras en el carril central y engañaron a la ciudad durante un año de que estaban trabajando y pusieron unos polisombras altos y no había un solo obrero dentro de los polisombras. Eso se llama mala fe. Es decir, si se compara el punto donde debería ir la obra con el punto donde vivo, ¿sí? Había un bache del 70% y no estaban en condiciones de justificar el anticipo, hasta el punto que solamente daban cuentas del 15% del anticipo. ¿Con la plata de un anticipo tapaban el hueco de otro contrato? No, nosotros simplemente utilizábamos los anticipos en la construcción. Según investigaciones de la Fiscalía, los Nule hicieron uso indebido de los dineros del anticipo, aprovechando que los controles de estos habían desaparecido. En la medida en que desapareció esa norma, pues los anticipos quedaron sin control. Quien los recibía se los podía llevar para su casa o podía bypasearlos, como se dice vulgarmente, para financiar otras obras. El decreto 2474 de julio de 2008 eliminó los controles de los anticipos. Este fue firmado por varios ministros y todas las páginas del texto llevaban a manera de visto bueno la firma de Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia de la República. Edmundo del Castillo era un viejo amigo de los Nule y vecino de Paula Galofre, esposa de Manuel Nule. Su cercanía era tal que del Castillo y las esposas de los Nule fueron socios de la empresa Menugal, dedicada a inversiones de finca raíz en Miami. De los 81.000 millones de pesos que recibieron para empezar la obra, los Nule aceptaron que más de la mitad del dinero fue desviado a varias cuentas bancarias destinadas a proyectos diferentes. Unión Temporal Transvial autoriza que le entreguen del dinero del anticipo a Unión Temporal Transvial 130 millones. El carrusel de los Nule es un carrusel financiero, no de contratos. Los Nule acceden a los contratos para obtener fuente de recursos. Los anticipos de las obras que tenían que invertirse en las obras iban para tapar sus huecos de otras empresas o para satisfacer sus intereses personales, desde los aviones con que venían acá a Miami a traer los hijos a jugar tenis o los apartamentos que se compraban en Dubái. La Contraloría identificó que parte de los anticipos fueron girados a cuentas bancarias en Estados Unidos, Brasil, Guyana, Belice, Islas Caimán, Panamá, Suiza, Italia, España y Emiratos Árabes Unidos. La investigación de la Contraloría ha demostrado que los dineros salieron rápidamente a cuentas del exterior, a comprar bienes en el exterior, a conformar sociedades aquí en Colombia, a formar parte de consignaciones a terceras personas, de lo cual verificamos que estamos en presencia de una necesidad de ocultar esos bienes o esos dineros, y eso nos ha llevado también a plantear que estamos frente a un posible caso de lavado de activos. En diciembre de 2009, los Nule, esperanzados de un triunfo que les daría liquidez, participaron en la licitación de la Ruta del Sol, un gigantesco proyecto de 2.600 millones de dólares que buscaba unir el centro del país con la costa caribe. Por no cumplir con los requisitos de patrimonio, flujo de caja y capacidad financiera, el grupo Nule fue descalificado.
si nos hubiéramos ganado la ruta del sol, es probable que hubiéramos seguido cometiendo los errores y esto hubiera terminado siendo peor. O de pronto hubiera llegado el momento de enderezar el cauce de la empresa. Sin más posibilidades de conseguir recursos y una vez se empezó a hacer pública su iliquidez, la quiebra del Grupo Nule era irreversible. Todo aquel que les había prestado dinero salió a intentar recuperarlo. La Dirección Nacional de Estupefacientes exigió el pago del préstamo otorgado al consorcio Autopista Bogotá-Girardot y la Contraloría embargó las cuentas de sus socios. El Grupo Nule le canceló hoy a la Dirección Nacional de Estupefacientes 14.697 millones de pesos. Con esto comienza el proceso de desembargo que incluye al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Una prueba fehaciente que el Grupo Nule cumplirá absolutamente con todos y cada uno de sus compromisos. La deuda con la Dirección Nacional de Estupefacientes fue asumida por Fuad Char, padre de Alex Char, cuñado de Guido Nule y socio en la concesión Autopista Bogotá-Girardot. Desafortunadamente mi hijo Alejandro era codeudor de esa obligación que firmaron las empresas de los Nule, de tal suerte que yo salí a resolver el problema de mi hijo. La insolvencia de los Nule era imposible de ocultar. Al no contar con recursos técnicos, financieros y humanos, la obra de Transmilenio por la calle 26 en Bogotá quedó prácticamente suspendida. Ante la gravedad de la situación, el alcalde y otros funcionarios distritales no tuvieron otra opción que presionar a los Nule. No pueden quedar las obras públicas a mitad del camino, perjudicando cientos de miles de habitantes de la capital de la República. El 10 de febrero de 2010, ante las presiones y la crítica situación empresarial, el Grupo Nule se vio forzado a ceder su participación en el contrato de la calle 26. Terminó el litigio del controvertido contrato del Grupo Nule en la calle 26 de Bogotá. Esta noche fue sellado el acuerdo que permitirá ceder sin condiciones el 100% de esa obra a un nuevo concesionario. Varias obras y empresas del Grupo Nule a lo largo y ancho del país comenzaron a paralizarse. Varias de las carreteras que estaban siendo construidas por los Nule, como la vía Isnos-Paletará en el sur del país, eran abandonadas. Deberían de haber entregado 800 metros. Solamente pavimentaron 40 metros. En la doble calzada Bogotá-Girardot, la experiencia en construcción de túneles acreditada por los Nule quedaba en duda. El sueño de los Nule llegaba a su fin. El 24 de mayo de 2010, la Fiscalía citó a interrogatorio a los primos Nule por irregularidades en la construcción de la calle 26. Un mes después filtraron una grabación de una reunión de Miguel Nule con Germán Olano, en la que se hablaba de las comisiones pactadas con los Moreno Rojas y el contralor Morales Rusi. Lo que yo veo es que ustedes pierden un poco el riesgo cuando tienen que pagar unas comisiones más altas casi del anticipo por cumplirle al señor Moreno. Así se empezó a destapar el carrusel de la contratación en Bogotá. No tengo nada que opinar, nuevamente te digo que la sesión presionada de la calle 26 se debió a el no cumplimiento de pagos extorsivos al Contralor Distrital y a los señores Iván y Samuel Moreno. Si los señores Nule van a hablar, que hablen de todo, de arriba a abajo, con todas las implicaciones a nivel nacional, a nivel distrital y a todos los niveles departamentales. No hay que sorprenderse mucho de los Nules, ocurre todos los días. Pregunten en Cartagena, pregunten en Pereira, pregunten en Cartago, pregunten en Cali, en Palmira, en Buga. En todos los lados hay cientos de Nules. En últimas, el Grupo Nule acaba siendo la expresión de un sistema de contratación corrupto a nivel nacional, que los Nule lo llevan a su máxima expresión. Esos políticos le entregan a sus amigos, a sus propias familias, los negocios del Estado como si fuera un baloto. Y con ese enriquecen a personas que no tienen ningún mérito. Para los Nule, el Estado se convirtió en un cajero electrónico, del que ellos manejaban la clave a su antojo. El pasivo de los Nule es 100 veces el baloto. ¿Dónde está esa plata? Esa es la que estamos preguntando a los señores Nule, ¿dónde la tienen? No me vengan a decir pues que ahora ellos pobrecitos los está manteniendo la mujer. Nos queda latente una respuesta de la Fiscalía en el lavado de activos que aspiramos siga siendo autónoma y hacia el futuro. Así pagaran cadena perpetua, no es suficiente para remediar o para conjurar el daño que la corrupción le ha hecho a Colombia.
Nosotros no somos los promotores de la corrupción en Colombia. La corrupción en Colombia, pues como en cualquier país, es algo que inherente a la naturaleza humana.